El humo de las cornisas orbitales danzaba como una mancha viva contra el vacío. Estrellas convertidas en motas pálidas, un brillo frío que no entendía de juramentos ni de miedo. En la bahía de Marte 9, 5 casas de reconocimiento humano se arrastraban como arácnidos por entre chatarra espacial, sus superficies curtidas por impactos de micrometeoritos y remiendos de aleaciones recicladas. A bordo del último, en un asiento cosido con cuero endurecido y restos de paracaídas, Marco Vega aferraba el timón con los nudillos blancos. Olía a metal caliente y a café rancio, olía a todo lo que había puesto la humanidad en un paquete que los otros llamarían peligro impredecible. A lo lejos, contra el fondo infinito, se recortaba la sombra luminosa de la flota Syrinx, vela en forma de abanico, escamas iridiscentes que abanicaban su superioridad, frente a ella. La pequeña escolta humana no era más que polvo de astillas rodeando un gigante dormido. Nadie apostaba por los humanos ahí. Nadie, excepto la mujer a la que Marco dedicó su primera sonrisa esa mañana, una foto pegada con cinta en la consola, una niña con trenzas y una sonrisa que decía no huyas, vuelve. La transmisión de la flota enemiga vibró en el casco de Marco. Voces en sincronía, el idioma Syrinx chirriante traducido por la interfaz en una voz neutra, humano Vega, entrega la carga. No queremos derramamiento de sangre. No es necesario. Marco miró la pantalla, y la palabra no le supo a mentira. La carga era una columna de refugiados con vacunas y semillas, su capitulación habría sido suiza sobre un ataúd. Respiró profundo. Su respiración fue un metrónomo en la cápsula, afuera, la inmensidad esperaba respuesta. ¿Escuchas eso? Dijo en voz baja, más para la foto que para la vieja radio. Puso el caza en descenso. El casco vibró, el suelo bajo él, un mar de hierro, esperó. La respuesta humana no fue de palabras. Fue un pequeño zumbido, una onda de microexplosiones ordenadas que entonaron, en decenas de frecuencias, la antigua canción de los motores de sus abuelos. El abanico Syrinx titubeó. Era la primera taquicardia que sintieron, que una especie pudiera convertir el sonido de su origen en arma. Cuando LYSIRA vio la cascada de chispas, pestañeó con escepticismo. Su rostro era una máscara de barniz violeta, ojos multifacetados, una cresta que brincaba con cada emoción, su sonrisa inicial fue la de quien veía ratones correr ante el perro. Las leyendas de la galaxis hablaban de humanos como una plaga valiente, pero las leyendas eran trozos de pan duro para quienes navegaban en el banquete opulento de la hegemonía Syrinx. Ellos dominaban tecnología de tejido de espacio, sus naves plegaban trayectorias, sus armas trabajaban con la precisión de los relojes estelares. ¿Qué podían hacer unos humanos con cables mal soldados y corajes reciclados? LYSIRA envió un grupo de reconocimiento, la destilante Car. Mandó en los mensajes la frialdad de la soberbia. Oficina de la hegemonía, recíbanse las condiciones. Rendición y transferencia. Cooperación o erradicación programada. No había crueldad en la frase, solo cálculo. La hegemonía prefería que todo quedase ordenado. Pero el universo no se maneja con frases ordenadas. Marco y su escolta no eran apenas humanos desesperados, eran humanos que habían aprendido a hacer de su desventaja una ecuación con variable infinito, la voluntad. Cuando LYSIRA activó la transmisora de intimidación, escuchó, para su sorpresa, otra cosa, no una súplica ni una orden, una melodía. Una canción de cuna humana. Sus matices, a través del estático, se transformaron en recordatorio de que los humanos no peleaban por idealismos, peleaban por nombres. Esa noche comenzó la broma de la hegemonía, los humanos lloran por melodías. Y se rieron. Apenas 3 horas después, la primera ola de vehículos kamikaze, humildes, construidos en astilleros caseros, explotó en una nube de espejos y escombros frente a la proa de la destilante Car. No buscaban destruir por destrucción, buscaban tapar sensores.
Escombros reflejaron luz, crearon un baño visual que saturó los ojos de LYS Ira, ceguetas digitales que convertirían una lectura de distancia en una danza estroboscópica. Los sirvientes de la hegemonía gritaron estadísticas, LYS Ira sintió una palpación de alarma. Marco no mató a nadie en esa explosión. No era su intención. Su objetivo había sido una matriz de calibración, la cubierta frontal de la CAR estaba llena de paneles que, al quemarse, despejaban su software de precisión. Los humanos no destruían para destruir, ellos encontraban el punto exacto donde romper para inducir caos. La hegemonía se volvió a reír, pero la risa cambió de timbre, un rastro de sorpresa mordió las palabras. La guerra no comenzó por odio, comenzó por un error de cálculo. Los humanos no eran previsibles. Y cuando una especie no encaja en tu algoritmo mental, primero la desdeñas, luego te confundes, después temes, y finalmente respetas. La segunda escena se abrió con una arquitectura de asteroides transformados en trincheras. Era Harmonia 4, un planeta olvidado por mapas oficiales y reclamado por humanos que habían aprendido a hacer fortaleza con lo que el universo desecha. Torres con lianas de antenas, hangares que olían a aceite y a pan, una plaza central donde niños jugaban con cascos rotos, como si la guerra fuera un poema que todavía podían enseñar a recitar. La base Syrinx, esbelta y organizada, se posó en las alturas como un arma estirada, palancas que tocaban la atmósfera con sus puntas metálicas. LYS Ira bajó en el centro de mando con su porte habitual, porte que los suyos le envidiaban por su capacidad de intimidad fría. Quería ver los rostros humanos, catalogarlos, comprender su nervio. Marco la esperó en la plaza. No había armadura ostentosa, vestía ropas prácticas, pantalones con bolsillos, una camiseta con manchas de petróleo, una chaqueta con las medallas cosidas en lugares improvisados, pequeños trozos de plata y cobre. Sus ojos eran marrones, pero en ellos había un brillo que no se aprende en academias. A su lado, unos cientos de civiles y milicianos conformaban una masa que respiraba al ritmo de su presencia. Marco se sintió un poco ridículo, había esperado, en su pecho, una tormenta más clara. En cambio, había ternura, y eso era más aterrador que la feroz valentía. LYS Ira habló primero, la voz como hojas secas rozando vidrio. Marco Vega de la Confederación Terrena. Estado, errante. Tu presencia en Harmonia 4 es inválida. Ríndanse y serán tratados conforme a la convención. La plaza se quedó en un silencio con frecuencia. Un niño tropezó y su madre jadeó. Marco vio a la niña de la foto entre el público, ahora era adolescente, con una mirada que gritaba que la pregunta por qué no era retórica. Marco tragó y sonrió. ¿Convención? Replicó con calma. ¿La convención que ustedes firmaron entre especies sin preguntar a los parientes? ¿La convención que decide quién vivirá y quién será estudiado en museos? Disculpa, LYS Ira, pero la defensa tendrá que venir por mí. Hubo una mueca de sorpresa entre los comisionados Syrinx. LYS Ira formuló una inclinación que contenía desprecio. La hegemonía brinda orden. Tu resistencia será catalogada y resuelta. Sin embargo, la plaza no respondió con armas, respondió con historias. Una anciana se adelantó, su voz era astilla y hierro. Hace 10 años, aprendimos a cultivar en los cráneos de las cometas. Si ustedes nos quieren, que vengan a remar en nuestras cosechas. Pero no vengan a decirnos que renunciemos a nuestros nombres. La conversación que siguió fue un intercambio de inteligencias, donde cada palabra humana llevaba una carga que la hegemonía había olvidado, nombres, funerales, rituales que enlazaban a la gente con su pasado. LYS Ira pensó que todo era sentimentalismo primitivo. ¿Guerra por cuentos? ¿Por un funeral? Pero en esa plaza, la historia convirtió la defensa en una urdimbre. Cada funeral era una fábrica de odio que no se extinguía, cada historia, un cartucho. Cuando las primeras naves Syrinx se alinearon en el cielo, la hegemonía creyó que la toma sería limpia como una cirugía.
Pero los humanos habían preparado una defensa que no era solo física, colocaron espejos gigantes en las laderas, redes de tejidos sonoros que transformaban el cielo en un claustro. La luz se dobló, las comunicaciones se volvieron una sinfonía de ecos. Las naves externas enloquecieron a voluntad. Claramente, los humanos diseñaban la guerra como si fuera escultura, buscaban la falla estética que se convertía en grieta tecnológica. Cada trazo, cada escombro dispuesto, era una intención. LYS Ira, por primera vez, inclinó la cabeza no con burla sino con curiosidad afilada. Existía un método detrás de ese caos. El enemigo se había vuelto un artista con cuchillos. ¿Por qué defienden tanto eso que llaman hogar? Preguntó, baja, como si intentara no atraer a su tropa. Marco sujetó su medalla más pequeña entre los dedos. El metal tembló. Porque lo que tenemos no es perfecto, dijo. Lo imperfecto duele. Pero esa imperfección es nuestra. Es la casa de alguien. Y cuando defiendes una casa, el miedo se convierte en algo que da sentido. La respuesta dejó a LYS Ira un instante sin palabras. No por compasión, sino por la incómoda claridad de la lógica humana, eran una masa de decisiones pequeñas, concatenadas, que podían crear un entramado imposible de predecir. La hegemonía había previsto ejércitos sincronizados, invasiones codificadas, naves con sedes centrales. No había previsto que una canción o un funeral pudiesen ser catálogos de resistencia. La risa que una vez salió de sus labios se hizo más húmeda. Empezó la guerra, pero la guerra con los humanos tenía la textura de una novela que nadie lograba cerrar. Crisis, la primera escalada vino con un grito mecánico. Una de las colonias humanas había sido tomada en una noche de humo. LYS Ira ordenó un ataque de decapitación, una oleada de dardos teledirigidos para colapsar las redes de mando. Estaba segura de que, sin liderazgo, los humanos entrarían en pánico. No fue así. Al abrirse el cielo de la colonia en una lluvia de cortes, los humanos fingieron la muerte. Las calles quedaban vacías, las señales muertas. Los Syrinx navegaban por un desierto de silencio. Creyeron el plan había triunfado. Pero en el corazón de la central eléctrica, alguien había dejado activas las viejas máquinas. No era liderazgo, era memoria colectiva. Las máquinas retomaron, sincronizadas por códigos que no estaban en ninguna base de datos, códigos transmitidos de madre a hijo en canciones de noche. Los circuitos recobraron vida como si fueran místicos. Cuando las redes volcaron su energía, se generó un pulso sellador que cegó a los dardos en pleno vuelo, dejándolos flotando como insectos muertos frente a los muros. Los Syrinx vieron a sus proyectiles convertirse en relojes oxidados. Los humanos ya no necesitaban orden central, eran una red de voluntades tejidas a escala humana. LYS Ira sintió el primer escalofrío de pánico. No era solo la pérdida de estrategia, era la revelación de que esa especie preservaba memoria en lugares donde los algoritmos no la calculaban. Era la física de la costumbre convertida en arma. La hegemonía cambió tácticas. Subestimarlos más era suicida, sobreestimarlos, una oportunidad para la diplomacia. LYS Ira envió emisarios nuevamente, esta vez con otra etiqueta, propuesta de intercambio. Era una trampa. Pero Marco la recibió en la misma plaza, bajo la lluvia que parecía hecha para una escena terrible. Dime, inició LYS Ira. ¿Por qué no se alinean con nosotros? Pueden mejorar. Unirse traería ciencia, longevidad, orden. Marco apoyó la palma de su mano en la mesa de piedra. Hacía frío. Sus ojos parecían más lúcidos que antes. ¿A qué precio? Respondió. La mejora por la pérdida no es progreso. Es sustracción. Nosotros no pedimos más, pedimos vivir siendo nosotros. LYS Ira vio la dureza en su voz, la fricción de la dignidad humana. Sus propios éxitos políticos le habían enseñado que la coacción funcionaba.
pero la coacción, frente a esa respuesta, comenzó a sonar vana. Habían hecho las cuentas sin considerar que la gente defiende lo que no tiene precio en un mercado. La guerra escaló. Y con cada choque, la curva de sorpresa se inclinaba a favor de los humanos. Primera gran revelación, la noche del eclipse orbital, cuando la flota Syrinx lanzó su proyectil estrella, un artefacto que doblaba espacio en un cono de silencio, para amputar la conexión humana entre mundos. LYS Ira reunió a sus capitanes en la sala central, con mapas holográficos que temblaban en tonos azules. En el centro, la imagen de la Tierra, diminuta, mostraba puntos de luz conectados por rutas que los Syrinx captaban con facilidad. Ellos proyectaban el final. Cuando el cono sea active, explicó LYS Ira, los nodos de comunicación se apagarán. La red humana se fragmentará en islas. Sin comunicación, se desorganizarán. Era la lógica fría. Era la matemática que gobernó 1000 guerras. Marco estuvo en silencio, observando la figura de la hegemonía. Sonó el reloj. En la madrugada, el denominado cono de silencio emergió como una sombra expandiéndose. Redujo frecuencias. Cortó canales. Casi todo quedó en un vacío. Entonces ocurrió lo que nadie calculó, los humanos cantaron. No una sola voz, sino millones de voces. Perfiles de ondas se entrelazaron como brazos. Cantos que contenían instrucciones, nombres, coordenadas, secretos de un tiempo en que los abuelos grababan en vinilo para que después, en caso de apagón, los nietos supieran cómo reiniciar un motor. Era una técnica de emergencia, un protocolo de audio que despertaba computadoras dormidas, que clasifica datos por tuneos de frecuencia. Las máquinas aceptaron la melodía como señal válida porque, generaciones antes, un técnico humano había dejado un parche que responda a patrones que sonaban como canción de mamá. El cono se quedó perplejo. Las máquinas que debía callar se alzaron como si nunca hubieran dejado de respirar. Cassette por cassette, fidedignos de antaño, emergió la organización. Los humanos no habían sido derrotados por la desconexión, habían diseñado su red como coral, fragmentable, con pólipos que se regeneraban. LYS Ira observó las líneas de luz reaparecer en el mapa holográfico, como si un fantasma reclamara territorio. Sus capitanes murmuraron estadísticas que no cuadraban. La hegemonía, por primera vez, registró un descenso de confianza. Habían planeado para máquinas, no para canciones. Fue la primera gran revelación, lo humano no era solo Wartech, era Memotech, estrategia moldeada por memorias familiares, por códigos de cuna, por improvisación comunitaria. Era un paisaje de resiliencia que ningún algoritmo de la hegemonía podía mapear. Esa noche, achicada en el sillón de su cabina, LYS Ira tuvo imágenes en su mente, niños cantando bajo la lluvia, abuelos golpeando latas para marcar el ritmo, voces que no supieron de cálculo. Fue el primer golpe que le hizo entender que no estaban frente a un ejército sino ante un ecosistema de resistencia. La palabra que sintió fue otra, miedo. Un miedo que no le gustaba. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. La promesa de la señal volvió. La narración reanudó, como un motor que aguanta la respiración antes de un salto. Los días siguientes se volvieron una partitura sangrienta. Para cada tecnología Syrinx, los humanos respondían con una mezcla de ingeniería improvisada y fervor cultural. Las minas de las llanuras, antaño recursos, se transformaron en cañones de sonido, los puentes hechos de cadáveres de satélite se convirtieron en trampas que interferían con los campos. Las estrategias humanas no estaban en libros, estaban en la memoria encarnada de quienes habían vivido en planetas que exhalaban tempestad. Esa memoria era una biblioteca humana que ninguna civilización había consultado. LYS Ira se encontró repitiendo la misma secuencia emocional, burla, sorpresa, irritación, miedo, curiosidad. La curva de su percepción variaba con la sucesión de batallas.
Sus capitanes lo llamaban Fenómeno Vega, Marco siempre al frente de la improvisación. Pero ella, cuando no miraba, empezó a sentir algo que le erizaba la cresta: respeto. En una patrulla nocturna, al borde de un campo de ruinas, LYS Ira caminó sola hasta quedar frente a una de las barricadas humanas. Allí encontró a un viejo, ojos opacos, las manos tan surcadas que parecían mapas de guerra. Él no llevaba armas, solo un pañuelo con un olor que era tierra mojada. Su mirada fue sencilla. ¿Por qué pelea tu gente?, preguntó la alienígena. No buscaba preguntas de capitán, buscaba entender algo que la sacaba de sus guiones. El viejo la miró como si se encontraran en un cuento de su abuelo. Porque si dejamos que tomen nuestras canciones, tomarán nuestras voces. Y si toman nuestras voces, ¿qué quedará para contar la historia de quienes fuimos? LYS Ira sintió un latigazo en la garganta que no podía explicar. Era como si la estructura de su comprensión se resquebrajara por la simple idea de que una raza entera se resistiera a ser narrada por otros. En el siguiente encuentro, Marco y LYS Ira se reconocieron no como enemigos absolutos sino como dos figuras que podían dialogar. La primera conversación franca entre ellos tuvo la tensión de un duelo con palabras. Marco le dijo algo que aún a LYS Ira le dolía recordar. No queremos ser temidos por ser bestias, dijo. Queremos ser temidos porque si nos atacas, responderemos con la verdad de lo que somos. La verdad era una sentencia. LYS Ira recordó que en la hegemonía la verdad eran cifras, producción, eficiencia, tiempo de respuesta. No sabía qué hacer con una especie que se definía por historias. ¿Y qué es esa verdad?, inquirió ella, con la fría curiosidad de quien no se rinde en la investigación. Marco, con un brillo que se encendía, comenzó a nombrar: sacrificios de madres, pactos no escritos en tratados, manuales caseros de reparación de naves pasados de mano en mano, la costumbre de enterrar en metáforas. La costumbre de cantar al morir. Cada cosa que enunciaba era una herramienta que los Sirinx no podrían replicar porque estaba tejida en carne y nombre. Ustedes temen aquello que no se puede predecir, concluyó Marco. Nosotros somos lo imprevisto que aprendió a convertirse en ley. LYS Ira se marchó con un ruido en el pecho que no sabía catalogar. Aquella noche escribió en su bitácora: humanos, resistentes por cultura. Indefectibles por memoria. Marcó la palabra peligro. La hegemonía respondió con una ofensiva que buscaba aniquilar el simbolismo humano. La ofensiva fue un cerco total en la que la hegemonía apuntó a destruir lugares de memoria, archivos, bibliotecas, templos. Pensaron que borrando el pasado, quebraban la voluntad. Pero la humanidad, otra vez, mostró su capacidad para convertir víctimas en armas. Con cada edificio bombardeado surgían más historias, narradores que se multiplicaban para relatar la pérdida. La destrucción había creado algo que no había previsto: mitología de resistencia. Los humanos se volvieron sus propios cronistas, y las crónicas, una artillería emocional incalculable. En una operación nocturna para rescatar a prisioneros encarcelados en un astillero, Marco lideró un equipo que usó una táctica que nadie había considerado: su lenguaje corporal. Sus hombres y mujeres se movieron en sincronicidad, como una danza que el enemigo, formado en lógica y sincronización, confundió con codificación interna. Las defensas Sirinx interpretaron aquel movimiento como señal de rendición, abrieron barreras, y los humanos entraron como si fueran una marea. Fue un golpe casi poético, la fricción entre lo coreográfico y lo militar. LYS Ira, observando desde una distancia prudente, vio cómo su cálculo fallaba otra vez. Sus superiores exigieron respuestas, el consejo pedía una medida definitiva. Ellos no entendían cómo romper la voluntad humana sin convertirse en aquello que despreciaban: monstruos. El clímax emocional tomó forma en el asalto a la ciudad del viento, una urbe que se alzaba como un extraño mosaico de edificios hechos de hueso vendado y acero reciclado. Allí se encontraban los últimos retenidos: niños, viejos, familias enteras.
LYS Ira había ordenado una operación nocturna para aislar y someter la ciudad. Fue ahí donde el fenómeno humano alcanzó su pico. Marco dirigió la defensa con una serenidad feroz. Era como si cada orden que diera fuera la continuación de una canción que llevaba cantando desde siempre. Bajo su comando, las calles se volvieron una red de trampas, de espejos, de cables que zumbaban con la frecuencia del latido. Uno a uno, los avances Syrinx se congelaron ante la vasta voluntad humana. La tensión creció hasta un punto donde el aire pareció cargado de electricidad. LYS Ira, viendo la ferocidad contenida, decidió arriesgar una maniobra que pretendía quebrar la moral de la ciudad, soltó drones cargados de recuerdos artificiales. Un dispositivo que proyectaba imágenes de destrucción, desmemoria, la historia alterada. Era la primera arma psicológica de la hegemonía, reescribir la memoria visible para sembrar duda y desesperanza. Cuando las imágenes estallaron en las plazas, algo inesperado sucedió, los humanos las recibieron y respondieron. No con silencio, sino con canto. No con miedo, sino con ritual. Abuelas se adelantaron y recitaron nombres de muertos, cada nombre como un latigazo que deshacía una mentira proyectada. Las voces se apilaron, y alrededor de la proyección surgieron manos que tiraban de los drones, que los cubrían con mantas, que los convirtieron en altares. El intento de la hegemonía por anular la memoria humana no fue exitoso, fue transformado. Una escena alcanzó el grado de leyenda, un dron se desplomó, y de él cayó una cinta. Marco la recogió con manos que temblaban. Al verlo, LYS Ira se quedó helada. La cinta mostraba a su propia familia, un recuerdo gracioso y privado de la comandante Syrinx, algo que había sido filtrado por error. Ver eso en manos humanas fue una violación de privacidad tan íntima que se volvió un espejo. En ese momento, la cadencia de la batalla cambió. Los humanos no atacaron para matar, atacaron para recuperar la cinta, para demostrar que su definición del yo era más fuerte que cualquier manipulación. Marco se lanzó a la acción con una furia que no buscaba venganza, buscaba restitución. Cuando Marco recuperó la cinta y la depositó en anchos brazos humanos, hizo algo que nadie esperaba, la ofreció a LYS Ira a través de sus emisarios. Era un gesto inentendible para una estratega que había aprendido a ver el mundo en términos de poder. La entrega de la cinta generó un microclima de emociones. LYS Ira, viendo a ese hombre ofrecerle su propia intimidad, sintió la evidencia de una cosa: los humanos peleaban por dignidad, no por odio. Eso le atravesó como una espada fría y la hizo llorar. Lágrimas en la frialdad insectoide, gotas sobre sus mandíbulas que brillaron como perlas. Fue el segundo pico emocional, un instante de genuina ternura que paralizó a ambos bandos. La lágrima de LYS Ira fue un acto de ruptura. No solo por la emoción, porque mostró una posibilidad, que la guerra pudiera terminar no con la extinción sino con el entendimiento. Pero los días de entender pasaban por cafetines de pólvora. La hegemonía no dejó de intentar frenar el fenómeno humano con ataques más salvajes. Querían borrar la Tierra del mapa como advertencia. Y esa noche, cuando los drones de disolución se acercaron, Marco tomó una decisión que sería recordada en siglos. Fue una estrategia absurda y hermosa, reunió una flota de naves civiles, cargadas no con armas sino con recuerdos. Fotografías, archivos, semillas, piezas microscópicas de ADN de gallinas y árboles, todo en cápsulas. No era tecnología militar, era patrimonio. Apiló las cápsulas en torno a su nave insignia, la Calíope, un navío con casco parcha y una antena hecha con piezas de piano. Marco encendió los motores y se lanzó contra el núcleo de la hegemonía. La maniobra no buscó destruir, buscó impedir. Cuando la Calíope apareció en la proa de la hegemonía, LYS Ira tuvo que decidir. Podía ordenar el ataque y convertir a las cápsulas en escombros, la pérdida del patrimonio humano en nombre del control, o podía detenerse. El arma que los Syrinx tenían planeada para aniquilarlos, un pulso que borraría registros, requería que la Calíope fuera neutralizada.
Marco no explotó la nave en sentido literal. Hizo algo peor, activó una antena de dispersión que liberó las cápsulas en una nube que se esparció entre flotas y constelaciones. Las cápsulas contenían semillas, archivos, canciones. Se volvieron lluvia. No había explosión Batter o esa detonación de memoria. El sistema defensivo del arma de la hegemonía detectó la nube y la clasificó erróneamente como suministro civil de alto valor cultural. El protocolo de la hegemonía prohíbe la destrucción deliberada de artefactos culturales bajo pena de sanción política. Por un segundo, la legalidad interna de la hegemonía la frenó. La arma quedó inutilizada por un recoveco moral que los humanos explotaron con belleza. LYS Ira, viendo la nube de cápsulas caer como meteoritos de historias, comprendió la fuerza completa. El terror humano no era solo su brutalidad en combate. Era su capacidad de transformar el propio concepto de guerra. Utilizaron la legislación alienígena en su contra, forzando a la hegemonía a debatir sobre la moralidad de la acción. La discusión interna, prevista por Marco, ganó minutos, y minutos era la diferencia entre la victoria y la derrota. Fue el momento de la gran sorpresa. El Havdrop, la flota, acostumbrada a la obediencia ciega, vio a su arma rechazar la orden por normas que ellos mismos habían creado. Sus protocolos de ética se convirtieron en la jaula que los humanos usaron. Ver la maquinaria de guerra detenerse por un principio fue algo que dejó a la hegemonía sin palabras. La sorpresa fue más que tecnológica, fue ética. Marco había descubierto la fisura en su enemigo, su propia moral era un talón de Aquiles. LYS Ira quedó muda. Su pecho insectoide se agitó. Marco, exhausto, cayó de rodillas en la cubierta de su nave, mientras los sobrevivientes brincaban entre cápsulas que contenían la historia de su especie. Hubo llanto, un llanto humano, profundo, que se confundió con el ruido de la lluvia de cápsulas. Y por primera vez, LYS Ira lloró, lágrimas reales, saladas, y su llanto fue espejo al llanto humano. Fue la lágrima que se llevó la dureza y dejó paso a algo nuevo, empatía que nace de la comprensión del otro. Esa escena fue el tearful moment del conflicto, dos especies distintas, unidas por una emoción humana que la hegemonía no había previsto. El triunfo llegó después de una decisión colectiva. El Consejo de la Hegemonía, paralizado por la imagen de la lluvia de cápsulas y las cámaras que lo registraron, debatió. ¿Debían continuar y arriesgarse a convertirse en villanos para la historia? ¿O rendir su hegemonía al costo de su prestigio? LYS Ira pronunció una resolución que asombró a todos, propuso un alto al fuego. No por conveniencia, sino por el respeto que había nacido durante las batallas. Marco, a su vez, ofreció la mano, no como capitulador sino como socio. La transición no fue perfecta. La hegemonía conservó curiosidad científica, los humanos mantuvieron sus canciones. Sin embargo, la sorpresa final fue la más profunda. La galaxia, testigo de la batalla, comenzó a repensar la ecuación. Otras especies que habían sufrido la opresión de la hegemonía vieron en los humanos una luz, no de conquista, sino de esperanza. Se formaron comités, pactos pequeños, acuerdos comerciales que no se basaban en esclavitud sino en intercambio real. En el oficial marítimo, LYS Ira y Marco se reunieron una última vez, antes del tratado. No hubo grandes discursos, hubo un silencio lleno. Ambos sabían que el mundo que dejarían sería diferente. Aterrador, dijo Marco, con una media sonrisa. Si por aterrador entiendes impredecible, entonces sí. Pero nosotros preferimos llamado, necesario. LYS Ira lo miró. Su cresta se movió con un gesto que era casi humor. Ustedes son aterradores porque no caben en nuestras matrices. Y ahora que lo sé, temo que su forma de luchar será adoptada por otros. Temo que el caos se vuelva norma. Entonces ayudaremos a organizarlo, repuso Marco. No para imponer caos, sino para enseñar a usarlo. Lo que hace temible a la humanidad también puede salvar. Fue la promesa que selló la alianza,
enseñar a otros a ser impredecibles, a conservar memoria, a luchar por nombre y canción. La hegemonía, con LYS Ira como mediadora, ofreció recursos humanos en compensación. Los viejos capitanes Syrinx aprendieron a escuchar funerales, los humanos aprendieron a construir en alianza con otras especies. La Guerra de Armonia 4 terminó con una escena que sería recitada por siglos. Marco, de pie en lo alto de una colina de escombros, viendo naves de la hegemonía y naves de refugiados repartiendo semillas y libros. Sintiendo la brisa cargada de la mezcla peculiar de carbón y tierra nueva. Sus manos, llenas de cicatrices, apretaron la foto de la niña que lo había inspirado. Ella lo vio desde abajo, con los ojos llenos de orgullo. LYS Ira se acercó, sin su escolta, solo con un atuendo sencillo. Hablaron, sin alcances diplomáticos, sin cámaras. Lo que dijeron fue menos importante que lo que hicieron, un gesto de intercambio. Marco le ofreció su viejo casco, LYS Ira le dejó una pequeña pieza de su cresta, un trozo ritual, en señal de hospitalidad. Fue simbólico, casi ridículo, pero las cosas más profundas suelen tener la forma de gestos tan simples que parecen triviales. El tratado nació de esa facilidad. Nacieron escuelas mixtas de táctica y memoria, bibliotecas donde los Syrinx depositaron códices y los humanos dejaron discos de vinilo. Las canciones que una vez fueron armas se transformaron en material pedagógico. La galaxia, que había visto a los humanos como una especie bellaca y violenta, ahora los comprendía como algo peor y mejor a la vez, impredecibles pero capaces de forjar alianzas. La última línea del tratado fue una fórmula sencilla: no olvidamos. No destruimos lo que nos hace ser. Fue un pacto que honraba la memoria, que protegía el patrimonio y que, discreta y eficazmente, hacía del miedo una lección. Años después, cuando los libros comenzaron a relatar la gran guerra contra la hegemonía Syrinx, hubo un pasaje que pocos mencionarían sin escalofrío. La definición popular de por qué la humanidad era la especie guerrera más aterradora de la galaxia. No porque fueran superiores en armas. No porque derrotaran imperios con puros puños. Sino por una combinación que nadie supo prever, su capacidad para convertir lo íntimo en estratégica, lo cotidiano en táctico y la memoria en blindaje. Sus virtudes, improvisación, unión cultural, un sentido de honor que no se negociaba, la facultad de convertir principios éticos de sus enemigos en trampas, y lo más importante, el sacrificio por nombres, no por números. En una ceremonia conjunta de reconciliación, LYS Ira pronunció la frase que quedó tallada en mármol y en vinilo. Nosotros temíamos su violencia. Ahora conocemos su belleza. Esa es la doble cara de su terror. Marco, entre la multitud, sintió un escalofrío distinto, no de pavor sino de esperanza. Habían demostrado que una especie podía ser terrible por su capacidad de resistencia y hermosa por la razón de sus combates. La historia cerró con una imagen que rozaba lo mítico, un coro mixto de humanos y Syrinx cantando una canción que hablaba de nombres. La música subió, y en su culminación, Marco tomó la mano de LYS Ira. No fue una alianza de poder, fue algo más íntimo, la certeza de que la galaxia, nacida de combates y treguas, ahora tenía una esperanza compartida. La última línea que se repetía en los bares y en las academias, en escuelas y en astilleros, fue simple y heladora a la vez. Teme a la humanidad no por lo que puede matar, sino por lo que puede preservar. Y mientras la música se apagaba, en el centro de la plaza, bajo una lluvia ligera que olía a tierra mojada y a metal, Marco alzó la mirada hacia las estrellas. Sus ojos brillaron. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, transformar el terror en cooperación. Y en ese gesto concluyente dijo, a nadie y a todos. Somos la especie guerrera más aterradora de la galaxia. Y también la que enseñará a otros a ser hermosos en la guerra de recordar. La multitud exhaló. Un final que parecía inútil fue el inicio de un futuro donde el miedo ya no era simple dominación. Era respeto. Era pacto. Y allí,
en el silencio posterior, con la vista puesta en el cielo donde todavía zumbaban restos de la antigua batalla, LYS Ira murmuró una línea para los libros. Cuando la galaxia comprenda que la memoria puede ser un arma y la compasión un escudo, aprenderemos a temer menos y a proteger más. El viento recogió la frase y la llevó lejos. Lejos, un coro empezó a formarse, no una arenga militar, sino una canción de cuna, porque los humanos habían demostrado que su terror no estaba en la destrucción sino en la fidelidad a sus historias. Y esa fidelidad, en manos de aliados, sería la llama que encendería una nueva era. Goosebumps moment, Marco cerró los ojos y, con la voz quebrada, dejó escapar la última promesa. Lucharé siempre por quienes no puedan nombrar su dolor, porque en el nombre está la victoria. La multitud guardó silencio, las lágrimas brillaron y, por primera vez después de largos años de conflicto, la galaxia entera escuchó una canción que no pedía permiso para existir. Fue la victoria y la alianza. Fue, finalmente, la respuesta a por qué la humanidad era tan aterradora, porque su guerra no buscaba derribar mundos, sino proteger los nombres que los habitaban.